Dicen que el cubo del espacio es solo una forma. Pero las formas también piensan. Las formas también hablan. Y esta, el cubo, nos dice más de lo que parece. En la historia del pensamiento humano, la geometría no solo sirvió para medir el mundo, sino para entenderlo. Platón ya lo sospechaba. Para él, el mundo visible era una sombra. Y los sólidos platónicos eran las formas primordiales del cosmos. El cubo representaba la Tierra. Lo fijo, lo sólido, el mundo como estructura. Pero si el cubo es Tierra, ¿por qué lo sentimos tan distante? ¿Por qué, al mirar un cubo negro, sentimos que algo nos observa de vuelta? Quizás sea porque el cubo es la forma de lo que nos contiene. Carl Jung, el gran cartógrafo del alma, nos habló del inconsciente colectivo. Esas imágenes que no inventamos, pero que todos sentimos. Y en muchas de ellas aparece una caja, un cubo, oscuro, cerrado, un símbolo de lo que aún no comprendemos, pero intuimos que está ahí, esperando. Jung lo llamaría la sombra, Kierkegaard, la angustia, Sartre, la náusea de existir, Heidegger, la apertura al ser. Cuando todo lo demás ha caído, cada uno vio en el límite algo sagrado. Y el cubo es límite. Por donde lo mires, el cubo nos obliga a preguntarnos: ¿dónde termina el yo? ¿Dónde empieza lo otro? ¿Qué pasa cuando cerramos todas las puertas y solo quedamos nosotros, con nosotros mismos? A veces, no escapamos del cubo, porque no queremos ver qué hay afuera. O peor, porque tememos que, afuera, no haya nada. Pero el cubo también puede ser hogar, porque lo que encierra, también protege. Lo que limita, también da forma. Y lo que asusta, también revela. Por eso, cuando el cubo aparece en la mente, no es una trampa, es una invitación a cruzar el umbral, a entrar y ver qué hay detrás del silencio. Y si lo atravesamos con sinceridad, el cubo ya no es una prisión, es el templo donde se manifiesta lo sagrado. Tal vez no importa si el cubo de Saturno es una coincidencia astronómica o un diseño cósmico. Tal vez no importa si el cubo está en el cielo, en la historia, o solo en nuestra mente. Lo que importa es que nos hace pensar, nos hace sentir, y nos invita a cruzar las paredes invisibles que nos separan de nosotros mismos. El cubo no contiene respuestas, solo espacio, para que tú hagas las preguntas